RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Buenas, mi saludo a todos. Antes que nada, saludar la presencia del doctor Nelson Ramírez. El doctor Nelson Ramírez es un jurista de una gran trayectoria. Yo lo conocí hace algunos años en el ejercicio profesional y siempre tomé nota de su especial manera de asumir el derecho como una profesión de servicio y de compromiso con la vocación de la verdad y los principios éticos que deben regir el ejercicio de una profesión tan importante para la vida de los países. Lo estamos entrevistando el día de hoy porque apreciamos una crisis muy severa de la administración de justicia, sea Poder Judicial, sea Ministerio Público, incluso los arbitrajes que se suponían eran la gran solución al problema de la administración de justicia. Así que vamos adelante con este diálogo. Bienvenido, doctor Ramírez. Muchas gracias, muy gentil por la invitación y aprecio la presentación. Espero estar a la altura de esa idea que te has formado sobre mi persona. Gracias. Gracias, doctor Ramírez. Bienvenido a Integrando Perú. Muchas gracias, igualmente, Jorge. Saludos. La primera pregunta, doctor Ramírez, es ¿qué hacemos para resolver un viejo problema? No tengo el número exacto de las comisiones de reforma del Poder Judicial. La que está en mi memoria como más trascendente fue Seriajuz, que es un documento muy interesante que a pesar del tiempo no pierde vigencia en algunas recomendaciones y en algunas reflexiones. Cuando era yo alumno, me decían muchas veces el problema del Poder Judicial son que los jueces ganan muy mal, y eso se resolvió en alguna medida. Comparando con América Latina, los jueces peruanos no están tan mal remunerados, están en una posición incluso del tercio superior. Eso me llamó la atención. Entonces, ¿el problema qué es? La formación, la falta de transparencia y meritocracia en el sistema de ascensos y promoción, la existencia de estos jueces que tienen encargo temporal y que son elegidos por mecanismos no muy transparentes y que están copando en estos momentos el Poder Judicial, los llamados jueces transitorios. ¿Qué hacemos con este problema tan serio y que pone en jaque el Estado de Derecho y pone en jaque el comportamiento de la vida social y de la economía del país? Tu diagnóstico es muy cierto. Hemos escuchado siempre de una intención constante, por no decir permanente, de reforma del sistema de justicia, porque en verdad nunca estuvo a la altura de lo que la sociedad peruana espera de su sistema de justicia. Sin embargo, ninguno de estos proyectos, intentos, Seriajuz, como bien se ha dicho, es uno de los más serios, han logrado sus objetivos, porque incluso las conclusiones de Seriajuz no se pusieron en práctica, salvo alguna que otra, pero en general el gran proyecto, la estructura pensada, ni siquiera se inició. Hoy en día hay otro proyecto de reforma que está discutiéndose en el Congreso. Yo creo que una reforma tiene que partir de tres elementos básicos en el Perú de hoy, que probablemente en la época de Seriajuz o en otras comisiones previas no se tomaron en cuenta, porque era otra realidad. La primera es definir el papel de una Corte Suprema, de nuestra Corte Suprema. Porque una Corte Suprema que esté mirando, resolviendo casos de menor envergadura, o que tenga libre acceso a todo tipo de impugnaciones sin ningún límite, que sobrecarga su actividad, no es posible que subsista. En teoría debieran haber solo 3 salas en la Corte Suprema, pero hoy tenemos 9, de las cuales la mayoría son provisionales. Entonces, tenemos que definir qué queremos como órgano de cierre del sistema. Pero sobre el tema de la Suprema, doctor Jiménez,
nunca se ha llamado la atención a los jueces que aceptan amparo contra amparo, cuando incluso ha habido sentencia que ya es cosa juzgada del Poder Judicial, aceptan la revisión de lo que ya es cosa juzgada y esto prácticamente inicia un nuevo proceso. No hay un órgano que controle las prácticas incorrectas, las prácticas inadecuadas. Otro tema, la Corte Suprema no es ejemplo de especialización, y eso que es supuestamente el más ilustre colegiado. La especialización en el Poder Judicial tampoco existe, es así. Es así. Sobre lo primero, el tema del amparo. Yo creo que la experiencia de permitir impugnar en vía amparo las decisiones de la Corte Suprema es una decisión que debe ser puesta en revisión. Esta metodología no existe en todos los países. Hay países que proscriben que una decisión de la máxima instancia del sistema de justicia ordinaria, como también se le denomina, pueda ser revisado por órganos ajenos a ella, llámese Tribunal Constitucional, y menos por órganos de menor jerarquía. Un juez constitucional, por ejemplo, que es uno solo, no debería revisar fallos de la Corte Suprema, o menos tampoco si lo fuera de la Corte Superior. En fin, es un problema que desde mi perspectiva ha generado un grave inconveniente y como bien señala, se está generando un nuevo proceso para discutir una sentencia, con lo cual los procesos nunca acaban y se convierte en una eterna discusión. Y la cosa juzgada ha perdido el valor solemne que desde siempre se le reconoció. Y también hay que discutir otros aspectos vinculados a lo que la Corte Suprema viene haciendo sobre las especialidades. Bien sabemos y es fácil constatar que hay jueces supremos que se han paseado, permítaseme la expresión, por cada una de las salas de diferente especialidad. Un año están en penal, otro año están en civil, otro año están en previsional, otro año están en constitucional, y eso demuestra pues que la famosa especialidad no es más que un aviso puesto en la puerta del despacho, porque adentro no existe verdadera especialidad. Eso debe revisarse. Y de hecho, creo que parte del problema es la libertad que tienen los presidentes de Corte para convocar a los jueces provisionales, que son la mayoría en este momento en la Corte Suprema, sin calificar méritos ni menos preestablecer las competencias necesarias para el cargo al cual se les va a designar. Eso tiene que terminar. Eso merece una revisión profunda del sistema. Tampoco tenemos predictibilidad. Es decir, Sí. no hay criterios uniformes que se respeten. Hay sentencias contradictorias para casos muy similares. Pareciera que hay que refundar el Poder Judicial. ¿Así está de grave la cosa? Sí, está de grave y la refundación es un camino que bien podría sonar estrambótico, pero se hace de alguna manera necesario. La predictibilidad es uno de los grandes afanes de las reformas judiciales y especialmente está vinculado al peso específico del recurso de casación. Sin embargo, más de 20 y tantos años ya de vigencia del Código Procesal Civil, que reconoce la figura de la casación y el efecto vinculante de las sentencias, al día de hoy no existen más que 10 plenos casatorios donde se han discutido precedentes vinculantes. Y la mayoría de ellos no tienen el respeto social, no tienen el respeto de la comunidad, de los propios jueces de instancias inferiores, ni el respeto de los abogados, porque no han sido bien estructurados, no han sido pacíficamente adoptados, porque en muchos de ellos hay mayorías de 5 votos contra 4, por dar un ejemplo. Eso no puede generar un precedente confiable, porque es claro que las discrepancias se han mantenido casi al límite. Entonces, lamentablemente, el tema del efecto vinculante y la predictibilidad marchan juntos y no se ha conquistado al día de hoy. Jorge, adelante. Sí, doctor Ramírez, al inicio de en realidad no quiero hacer en este momento ninguna pregunta porque estoy muy interesado en los 3 puntos que usted iba a precisarnos respecto a las necesidades, digamos, a las características, condiciones para una buena reforma del sistema de justicia en el Perú. Mencionó la primera, que es definir el rol de la Corte Suprema. Por favor, ¿podría mencionarnos y analizar un poquito las otras 2 condiciones que usted considera necesarias para una reforma exitosa?
Gracias, señor Montero. La primera, como bien señalé, tiene que ver con el papel de la Corte Suprema. La segunda es la lucha contra la provisionalidad, porque en ¿Lucha verdad contra? la provisionalidad, los jueces provisionales, órganos transitorios, estos hace más de 20 años vienen funcionando y han tergiversado la estructura, han destruido la estructura del Poder Judicial, porque como es fácil constatar, en la Suprema debieran haber 3 salas, 4 salas, pero hay 9 y pueden haber 10 el día de mañana si al presidente de la Corte Suprema se le ocurre crear una nueva. ¿Y cuál es la conformación de esas salas? Son llamados jueces de corte superior, que son jueces de mérito, jueces de instancia, que resuelven en base a prueba, son llamados provisionalmente, temporalmente, a integrar una sala de casación, que no ve prueba, que no ve hechos, sino que ve la cualificación jurídica de la sentencia puesta en revisión, que son dos tareas totalmente distintas. Entonces no puede ser que un juez que ve prueba el día de hoy, al día siguiente esté en la Suprema cambiando su tarea fundamental. Entonces la provisionalidad no es un tema sencillo, pero lo más grave es el número de provisionales que tenemos, que sobrepasa el 50% de jueces de todas las instancias a nivel nacional. Y eso es gravísimo. Y eso no se puede dar términos de la noche a la mañana. Esto va a merecer un trabajo de largo aliento para recomponer la composición del Poder Judicial en todas sus instancias. Y por tanto, ninguna reforma que descuide de tratar el tema de la provisionalidad puede llamarse reforma, porque está descuidando del tema básico, porque un juez titular es aquel que ha candidateado al cargo, ha postulado, ha pasado todas las pruebas y es nombrado oficialmente por el órgano constitucional pertinente como juez de la nación. Los provisionales, ninguno de ellos tiene ese nombramiento oficial. Doctor Jiménez, ¿se elige provisional al amigo, al paisano o al mejor abogado disponible? Los dos primeros, porque en general se elige, hay un detalle interesante. Cuando el presidente de Corte Suprema, que es elegido, tiene, digamos, un origen puntual, llámese Arequipa, Trujillo, Piura, los jueces supremos provisionales que son llamados son de esas plazas. El paisanaje es un elemento importante en el llamamiento, lo cual indica de qué manera tan subjetiva se manejan estas composiciones. Esto es gravísimo. Y por eso yo vengo reclamando, incluso tengo escrito algunos artículos al respecto, para que el Tribunal Constitucional tome cartas en este asunto. ¿De qué manera? El ejemplo lo da ya la Corte Constitucional de Colombia, que ha señalado en casos parecidos lo que se denomina en la doctrina como estado de cosas inconstitucional. Es decir, una repetición de hechos o de actos que desde la perspectiva de la validez constitucional no lo son y que afectan la marcha del Estado, pero que por su número, por su amplitud, por su presencia masiva, generan ese estado de cosas inconstitucional. Y evidentemente en la Administración de Justicia Nacional hay un estado de cosas inconstitucional, porque los órganos judiciales transitorios tienen más de 20 años. Y sabe una cosa, la ley que permite la creación de órganos provisionales autoriza solo por 3 meses. Solo por 3 meses. ¿Y cómo es que tiene más de 20 años funcionando? Porque le hacen una maniobra en fraude de la ley. Cada 3 meses renuevan el funcionamiento. Y aunque parezca mentira, durante 20 años, cada trimestre vemos las resoluciones de renovación de funcionamiento de los órganos transitorios, lo que permite que hoy en día sea masificado y más de la mitad de jueces en el país sean o provisionales o supernumerarios, todo lo cual afecta la seguridad del sistema de justicia. Doctor, ¿ayudaría el expediente electrónico? El tercer elemento de la reforma, ¿cuál sería? El tercer elemento es la lucha contra la corrupción, porque no es, digamos, sabiendo lo que tenemos, una reforma que no se ponga en ver de qué manera confronta este grave flagelo, no es una auténtica reforma. Y por eso el actual proyecto del Congreso nos llama profundamente la atención. ¿En qué sentido? Ese proyecto, en una disposición complementaria, desactiva de manera inmediata, al momento en que se promulgue la reforma constitucional que pretende, desactiva la Junta Nacional de Justicia, hasta que se estatuya el nuevo órgano, que es la Escuela Nacional de la Magistratura, que está siendo creada por esta ley,
y esta entre en funcionamiento, que pueden más o menos, tomando tiempos conocidos, puede durar unos 2 años, este vacío de sistema. No hay Junta Nacional de Justicia en acción, no hay nuevo órgano en funcionamiento, estamos en un vacío evidente. Y en estos 2 años la pregunta obvia es, todos los procesos administrativos sancionatorios iniciados por corrupción contra jueces de la República en trámite ante la Junta Nacional de Justicia, ¿en qué quedan? Evidentemente, sin acción, sin sanción. Y eso es alentar la corrupción. O sea, un proyecto que no cuida este aspecto tan sensible, tan importante, no puede ser un proyecto serio. Bueno, por eso digo, estos 3 ejes son inevitablemente uno solo a la hora de mirar el panorama. Y no puede haber un proyecto que desatienda cualquiera de estos 3 temas, sin mencionar otros más, pero estos son vitales. Doctor Jiménez, una pregunta. ¿La Junta Nacional de Justicia debe ser defenestrada? La doctora Tello ha cometido una falta grave. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Y, en primer lugar, la Junta Nacional de Justicia tiene apenas el primer periodo en actividad, o sea, ni siquiera tiene 5 años de cumplido como primer mandato, y ya se le quiere defenestrar. Y nuevamente vemos un grave problema aquí. Una cosa son las personas, probablemente las personas no estén a la altura, probablemente las personas nos defeccionen, pero de ahí a sacar del organigrama del Constitucional Nacional, un órgano que recién está en sus primeras tareas, nos parece una decisión fuera de lugar. En segundo lugar, la Junta Nacional de Justicia ha destituido a varios magistrados de la Corte Suprema y fiscales supremos comprometidos en el caso Lavajuez. Y esto es la primera vez que sucede en la historia de la República. O sea, algún mérito debe reconocérsele porque ha querido poner en orden la casa judicial y fiscal. Y en tercer lugar, el tema de la doctora Inés Tello. En primer lugar, me gustaría que tomemos conciencia de quién se habla. Inés Tello ha sido juez, y ha sido una de las jueces más probas del sistema, de las mejores jueces que hemos tenido, y no por mera opinión subjetiva, sino por la prueba de sus decisiones. El tema de la edad es un tema en discusión, que da para dar una opinión en contra o una opinión a favor, pero constituir un debate dialéctico, conceptual, legal, no es bajo ningún punto de vista una causa grave para una inhabilitación. Ahí hemos realmente perdido la brújula de lo que es una discusión puntual de carácter legal, y un principio básico de todo proceso sancionador es la tipificación de la falta, y esta no aparece bajo ningún punto de vista con claridad. Debió ser cesada si se aplicaba la interpretación literal del artículo respectivo de la Constitución, pero no se le suspendan los derechos políticos como si hubiera sido una persona de comportamiento absolutamente reprobable. Exacto. ¿Estaríamos de acuerdo con que esa interpretación literal pudo finalmente ser la consideración de la mayoría, pero llevarla a una sanción mayor ya ha sido draconiano, ¿cierto? Draconiano. Y además, doctor Gamio, la interpretación incluso no es pacífica, porque no olvidemos que hay que distinguir entre el derecho al acceso al cargo y el ejercicio del cargo. El derecho al acceso al cargo tiene un límite de edad, pero no el ejercicio. Tanto así que la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia no establece como factor de cese la edad. Y además es bueno recordar que en el concurso de elección de los miembros de la Junta, se le aclaró por parte del doctor Ernesto Blum, en aquel momento presidente del Tribunal Constitucional, vaya uno a ver el nivel del personaje, en la que le aclaró que para él, en ese momento, no existía razón para que no pudiera continuar después de los 75 años. Y claro, todo eso cambia después por una visión política, pero totalmente de acuerdo con usted. No hay forma de que, pese a la discrepancia y aun cuando hubiera luces para darle la razón a quienes piensan de esa manera, se llegue a una sanción draconiana como esta. No hay ninguna ponderación que lo justifique. Doctor Ramírez, es un tema muy técnico y esta es una persona muy versada en el asunto y nos alegramos que nos acompañe en el programa para dar luces un poquito más precisas, técnicas, jurídicas sobre lo que está pasando.
Yo quisiera hacerle una pregunta de cara al pueblo, de cara, poniéndome en la trinchera del pueblo, de la gente de a pie, que dice, oye, en este país no pasa nada, la bajato, los millonarios se corrompen entre ellos, se compran, se venden presidentes, ministros, funcionarios, hacen la payasada 6 días, salen de la cárcel, se van a Miami, presentan amparos, habeas corpus, yo qué sé. Y en este país la gente se zurra en la justicia, aquí no hay justicia, por lo tanto yo voy a seguir siendo informal, yo voy a seguir haciendo mi vida como me da la gana, porque este sistema es una porquería que no funciona y aquí los únicos que se benefician son los que tienen plata, son los que tienen padrino y al pueblo, a la gente humilde, ni nos miran, nos tratan mal, yo voy a seguir siendo un informal, un ilegal, voy a seguir haciendo lo que me da la gana porque esto no funciona. Aquí no hay un Estado. Entonces, ¿podría usted en ese contexto, en el contexto de esa frustración popular de la persona de a pie, ¿podría usted explicarnos un poquito la importancia que tiene para una nación, para una república soberana, tener un sistema de justicia que opere, funcione y dé realmente señales de que ejerce justicia a nombre de los ciudadanos? No importa su clase sociopolítica, el color de su piel, etcétera, etcétera. ¿Podríamos hablar un poquito de eso, por favor, doctor Ramírez? Muchas gracias. Su inquietud me encanta porque creo que es una lectura correcta de lo que sentimos todos, inclusive los abogados. No es solamente el pueblo en general, es toda la clase. El gremio de abogados es un gremio que tiene mucha culpa en este estado de cosas, para decirlo directamente. ¿Qué podemos intentar hacer? Fíjese, la independencia del Poder Judicial es, es un objetivo histórico por el que se han buscado decenas de metodologías para llegar a la elección de la gente idónea, porque este es un tema ya no de leyes, ya no de capacitaciones, sino de idoneidad de los magistrados. Y para llegar a tener magistrados idóneos, debemos tener un sistema que permite elegir a esos jueces idóneos. No existe el milagro de que alguien que no sepa derecho se siente en el despacho y con la cinta al cuello se convierte en un gran juez de la noche a la mañana si no ha llegado preparado. O sea, esos son mitos que no se dan. No basta tener un alma noble, no basta tener buenas intenciones para ser un buen juez. Y por eso la corrupción logra avasallar todos los métodos que se han ideado. Uno de los mejores métodos que hemos tenido en el Perú fue el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia, porque se intentó conformar un órgano independiente de la política para los efectos de designar ellos, y ya no el Poder Ejecutivo, tampoco el Poder Legislativo, a los jueces idóneos que ellos escogían previo concurso. Lamentablemente, la corrupción también copó esos órganos, en el caso del Consejo Nacional de Magistratura, y evidentemente los resultados fueron perversos, porque ya no eran intereses políticos los que designaban a los jueces, sino intereses derivados de la corrupción económica, dinero bajo la mesa. Entonces, los resultados han sido pésimos. Y claro, hoy se intenta nuevamente volver a ese control político. El proyecto de reforma que está discutiendo el Congreso tiene por objeto, uno de sus objetos, que los jueces de la Corte Suprema sean nombrados o un sistema que termine con una ratificación por el Senado. Nuevamente, la mano política para los efectos de el Tony Daca del futuro, ¿no? Y no olvidemos que los jueces independientes es la mayor garantía de la lucha contra la corrupción. ¿Tenemos jueces independientes? Sí, sí, señor. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Esto no es un cáncer generalizado, pero que no actúan, no salen a la palestra pública porque evidentemente no pueden salir a decir quién es corrupto en este sistema, pero ellos se conocen. Como los abogados también sabemos quién es quién en las cortes de justicia. Sabemos quién es quién. Yo me permito muchas veces, en una columna que tengo en Facebook, hablar de este tema de la corrupción judicial y discutir y denunciar hechos que nos parecen graves, disonancias que tienen que ver con la jurisprudencia,
decisiones administrativas del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial que nos llaman la atención, designación de jueces interinos provisionales que no reúnen los requisitos. O sea, la cadena de conductas que se presentan en la Administración de Justicia en el día a día, todas apuntan a la inestabilidad del sistema. Y para dar una respuesta concreta a su grandísima inquietud, que la comparto, creo que la única forma de pretender soñar, aunque suene esto un mito, con un poder judicial que recomponga a la sociedad, es un auténtico poder independiente. Y eso solo se logra con jueces idóneos. No hay fórmulas sacramentales, ni magias, ni milagros. Y esta es una lucha que hay que hacerla desde la sociedad misma. Doctor Jiménez, el expediente electrónico ayudaría a reducir la corrupción, ayudaría a cumplir los plazos, ayudaría a un control mucho más eficaz de el proceso judicial en sus distintas especialidades. Sí, sin duda que ayuda a la descarga, fundamentalmente a la descarga judicial, pero no necesariamente ni al control, ni a la uniformidad de la jurisprudencia, ni tampoco a la lucha contra la corrupción, ¿no? No debemos confundir la celeridad en la tramitación con los otros aspectos que están vinculados más con la decencia en la actuación. Evidentemente, estamos rezagados en el avance de la tecnología en los procesos judiciales. Bastaría comparar lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Colombia, en Chile. Estamos recién hablando del expediente electrónico, que es el principio de una larga jornada de trabajo para llegar a la tecnificación de los procesos judiciales. Sin embargo, hay que reconocer, hay que aplaudir que se venga trabajando en ello. Uno de los magistrados de la Corte Suprema a cargo del trabajo de implementación del expediente electrónico, el doctor Héctor Lamanora, lamentablemente se acaba de jubilar hace 30 días. Y claro, se va un juez que era vital, que conocía perfectamente lo que se estaba haciendo, y no sé quién lo irá a reemplazar en esta tarea, pero ahí nos damos cuenta de cómo a veces gente valiosa tiene que abandonar por un tema de jubilación, y hay que ver si la organización del Poder Judicial ha previsto esta sustitución. Usted tiene una crítica muy dura al arbitraje nacional y plantea una solución que me ha llamado la atención. ¿Podría exponernos por qué considera que el arbitraje, en lugar de ser la panacea de la solución a la oportuna administración de justicia, se ha vuelto más bien un... El arbitraje es un instrumento noble, importante, ha tenido efectos valiosos. Yo soy árbitro en algunos procesos y debo reconocer que tiene ventajas evidentes sobre un proceso ordinario jurisdiccional. Pero de ahí a suponer que es la panacea y que todo pasa por el arbitraje y la solución viene cantada y garantizada, eso es un sueño equivocado. Porque ya está demostrado lo que se ha hecho con los arbitrajes. El tema de Odebrecht estuvo vinculado a muchos arbitrajes montados maliciosamente con árbitros nombrados interesadamente con cargo a un resultado para vencer al Estado y cobrarle el dinero que quizá no le correspondía. O sea, hay que hablar claro. Como decía Manuel González Prada, rompamos el pacto infame de hablar a media voz. Este es un tema que merece ser puesto sobre la mesa y discutido, porque hay una idea generalizada, todos quieren ser árbitros. Hay una masividad de convocatoria para eventos de arbitraje y claro, uno se pregunta, pero ¿dónde está la esencia de este interés masivo? Fíjense, hay cantidad de centros de arbitraje que se han creado, más de 200, y estos centros de arbitraje pueden manejar los arbitrajes ad hoc o institucionales, dependiendo de cómo se presente su objetivo institucional. ¿Y sabe cuál es el problema? Que normalmente ya se ha detectado que son centros maliciosamente constituidos para convocar como árbitros a gente incapaz, dispuesta a firmar cualquier cosa, a otorgar medidas cautelares arbitrarias y a dictar laudos realmente incomprensibles, ilegales, realmente ilegales.
Entonces, un arbitraje arbitrario es un contrasentido. Por eso hay que ponerle atención. ¿Y dónde creo yo que está la madre del cordero, con perdón de la expresión? En la libertad que se tiene por parte de los litigantes de nombrar a su propio árbitro. Y claro, muchos, no digo todos, pero muchos buscan al árbitro incondicional, al que les promete el resultado, al que les adelanta previamente opinión de cómo piensa resolver el caso, y lo colocan dentro del arbitraje, que pasa a ser más que un árbitro, un abogado de parte. Eso hay que decirlo, hay que denunciarlo. Yo he tenido ocasión, como presidente de un tribunal arbitral, tener que denunciar a uno de los árbitros ante el Consejo Superior porque filtraba información, eh, nos impedía un trabajo continuo, no asistía a las audiencias, no firmaba las resoluciones. No, realmente cuando uno se encuentra con un árbitro interesado en apoyar a la parte que lo nombró, es visible, notorio y grave. Y por eso proponía yo, desde hace tiempo, que se actuara en la lógica de Chile. En Chile los arbitrajes se presumen, salvo pacto en contrario, que son de una sola, integrados los tribunales por una sola persona, por un solo árbitro. Entonces, ese árbitro único resuelve la controversia, salvo que las partes, cuando pactan su cláusula arbitral, decía que sea un tribunal de tres. Pero si no hay pacto en contrario, el tribunal se instala ope legis de pleno derecho con un solo árbitro, que es suficiente, entre otros factores del beneficio de menor costo. El segundo, y quizás más importante, que ese árbitro, si no se ponen ambas partes de acuerdo en designarlo, lo nombra el Consejo Superior del Centro de Arbitraje correspondiente, lo cual da muestra de una imparcialidad garantizada. Su opinión es muy dura. ¿Se refiere solo a los arbitrajes nacionales o también a los internacionales? Bueno, en lo internacional más que nada es un tema de competencias legales, de cuáles son las normas legales en aplicación, pero diría que tienen más control, porque las entidades que llevan adelante, que desarrollan estos arbitrajes internacionales, gozan de un prestigio inequívoco. Pese a eso, también hay críticas, pero en el caso nacional el tema es muy grave, demasiado evidente como para no tocarlo y denunciarlo públicamente. Doctor Ramírez, usted entiende perfectamente, como todos, que hay una relación estrecha y necesaria entre el ejercicio de la justicia digamos, las decisiones para, por ejemplo, invertir, abrir una mina, poner una fábrica, instalar un puerto, ampliar un aeropuerto, construir una pista, una autopista, una carretera de penetración, etcétera, etcétera. Este vínculo entre el Estado de Derecho y las decisiones empresariales de inversión que generan riqueza, empleo, conectividad, negocios, etcétera, están pues estrechamente vinculados. Por ejemplo, es claro de que Yanacocha Sulfuros, que es un proyecto minero de 3.000, 4.000 millones de dólares, probado con reservas y todo, se posterga y se posterga y se posterga indefinidamente porque Newman entiende de que las condiciones del Estado de Derecho y de la política en general en el Perú son precarias. Entonces, evidentemente, no se quiere embarcar en una cosa así, de ese tamaño, en un país así. Entonces, quiero tomar con usted un momentito el tema de Lavajato y Odebrecht. A ver, voy a decir algo porque me parece que es correcto. Toda esta película de la corrupción en el Perú comenzó con el doctor Montesinos, ¿no? Y los videos donde la gente desfilaba, ¿no? Y recibía los dólares, los fajos, ¿no? Y de cada 10 que entraban, 9 salían felices y probablemente uno por ahí salía enfadado e indignado. Pero es patético, realmente patético. Nuestra clase política, nuestra clase empresarial, vendidos al poder y al dinero del poder, al poder del dinero. Listo. Y luego viene Odebrecht. Bueno, vienen varias cosas, pero viene el monstruo grande que pisa fuerte de Odebrecht, que corrompe presidentes, corrompe a todo el mundo, arrasa con todo. Y no solamente en el Perú, sino en distintos países de América Latina. Era una empresa que tenía pues, organizada un sistema de relacionamiento de esa categoría, de ese nivel. Y al Perú lo ha afectado, a nuestro país,
esa ha sido pues una afectación económica inmensa, una vulneración, una agresión a nuestros estados de derecho enorme, y se forma pues todo este tema de la bajada, todos los jueces especiales, en fin. Oiga, pasan los años, 8 años o me equivoco, y la percepción es que más o menos no pasó nada. Se pactaron acuerdos secretos, medios confidenciales con la empresa Odebrecht, yo le doy esto, le suelto lo otro, le bajo la mitad, le cobro el 10%, y usted suelta información y nos declara todo. Y los tipos le meten juicios al Perú, siguen trabajando en el Perú, y es una burla gigantesca. ¿Qué opinión le merece esto? Y no solamente la opinión, porque ya me puedo imaginar cuál es su opinión y su indignación. Me la puedo imaginar. Pero, de acuerdo, ¿cuál es su opinión? Y sobre todo, ¿ve usted alguna salida para rescatar el honor nacional en este asunto? Gracias por presumir mi opinión. Definitivamente este es uno de los temas que creo demuestra la ineficiencia, que quiero suponer que es una ineficiencia profesional y no derivada de la corrupción, pero da para todo, da para todo. Y claramente, por la vía de los resultados nos damos cuenta que las cosas andan muy mal, porque no puede ser que un proceso con reconocimiento del delito, con el compromiso de devolver parte del dinero corruptamente tomado de la arca del Estado, no haya terminado con una condena hasta el día de hoy. O sea, si frente a un hecho probado y aceptado no tenemos capacidad de sanción, la pregunta obvia es ¿en qué caso la podremos tener? Y estamos hablando de grandes corporaciones, o sea, decepcionante por donde se le mire. Y fíjese, el tema de la inversión extranjera descansa en la confianza de los sistemas jurídicos nacionales, sin lugar a dudas. Y yo tengo la experiencia directa, me acuerdo mucho hace unos años, un grupo de empresas de Corea del Sur venía a hacer inversiones en el Perú y el Ministerio de Justicia de ese país me contactó para que emitiera un informe sobre cómo funcionaba el sistema de justicia en el Perú para el cumplimiento de los contratos. Fíjese de qué manera se preocupaban por querer saber qué pasa si hay un problema contractual, cuánto demora, cuánto cuesta, qué sucede. Y yo les dibujé un poco el mapa de la tragedia de un proceso judicial en el Perú y se sorprendieron, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad que nos toca vivir. Pero cuidado, cuando decimos sin un gobierno sólido, sin un poder judicial estable y predecible, las inversiones no vienen. Es correcto en principio, pero cuidado que si no vienen las buenas inversiones, pero probablemente las inversiones sucias vean aquí el caldo de cultivo ideal, vienen a montones. Estamos viendo lo que está pasando, hoy se denuncia una empresa francesa que está muy mal calificada en su país, está haciendo inversiones en el Perú, otra empresa china, lo mismo. O sea, claro, las empresas que tienen objetivos turbios encuentran que este es el país ideal para su turbiedad. Exactamente. Entonces, eso de que las inversiones en general no vienen, no, las buenas inversiones probablemente no vengan, pero las malas inversiones, caray, claro que aplauden. En general, el tema es bien complicado. Yo, lo que sí no he perdido la fe ni la esperanza, porque ya tiraríamos la toalla. Creo que sí necesitamos, por lo menos desde la perspectiva que es mi actividad profesional, necesitamos un sistema judicial puesto en pie, que lamentablemente hoy, con el presidente del Poder Judicial que tenemos, que más parece un anónimo veneciano, nadie sabe qué está haciendo, no tiene una actitud proactiva. El Tribunal Constitucional en un reciente fallo ha avasallado la autonomía del Poder Judicial y no han protestado, calladitos. En fin, una cadena de circunstancias en la que a mí en lo personal me da mucha pena, al punto que el presidente del Poder Judicial haya recibido una condecoración de este gobierno sabiendo que lo tiene en sus manos, porque lo está juzgando, lo va a juzgar pronto. Entonces, un contrasentido que reciba una condecoración sin poner por lo menos una observación para decir, no, ahora no, en otro momento. Pero no, les encanta la hojalata de la medalla y ya está, pues, el sistema se pervierte. Son muchos. Doctor Ramírez, yo recojo la pregunta de Jorge
para introducirle un dato adicional. Por intervención de este juez Toffoli en Brasil, se está anulando todo el expediente Odebrecht. Y prácticamente la impunidad parece que vuelve a América Latina. Hay un árbitro suizo que fue requerido como testigo en el caso del expresidente Toledo, que dijo algo que sorprendió a tirios y troyanos, que había copia no manipulada de todas las transferencias principales por pagos ilícitos en Suiza, y que no era necesario solamente basarse en la prueba brasileña. ¿No cree que es extraño que no se haya tomado en cuenta esta posible solución al tema de pruebas no manipuladas y con ello salvar el proceso en nombre de la suerte del Estado de Derecho en toda América Latina? Brasil, que creía que había hecho un esfuerzo de limpieza nacional, está volviendo a las prácticas controvertidas. ¿Cuál es su opinión? La política. En Brasil la política explica todo lo que está pasando en este tema. No tengo otra lectura distinta a esa. Pero en el caso de Perú, yo sí creo, hasta el momento, digamos, el tema tiene un impacto brutal en los procesos judiciales en Brasil, pero no tiene por qué replicarse con la misma intensidad negativa en el caso peruano. ¿Por qué? Porque lo que bien señala, esta prueba preservada, conservada, sin haber sido manipulada, y que otorga garantías de credibilidad y verosimilitud, se mantiene como una prueba madre en el sistema nacional. Primera cuestión. Lo segundo, de lo que se sabe, porque en verdad nadie tiene acceso directo a todos los documentos que se han celebrado entre el Estado peruano vía la Fiscalía y Odebrecht, se trata de pactos celebrados en tierra nacional, bajo jurisdicción nacional, y además con expresiones de voluntad libre, ¿no?, que le dan un valor jurídico indiscutible. Entonces, lo que pueda suceder respecto de la prueba manoseada, de alguna manera destrozada por una falta de conservación en su idoneidad, eso afecta a Brasil y sus fronteras, pero no tiene necesariamente que afectar al Perú. Y creería que en los próximos días o semanas un pronunciamiento del Poder Judicial en esa línea debiera ser la que explique cuál es la situación actual. Yo sí creo que el proceso contra Odebrecht se mantiene incólume. Podrá tener algunas fisuras pequeñas en algunos aspectos puntuales, pero en la matriz se mantiene firme y debe continuar. Ahora, sobre el estilo de los procesos, el haber puesto todo el énfasis en encontrar a quienes recibieron las coimas y descuidar lo que mencionó Jorge, que es la parte económica, cómo se ha perjudicado al país, el hecho de que proyectos de inversión de gran importancia queden a medio camino o no hayan cumplido su cometido. Es un problema de capacidad técnica de nuestras autoridades, capacidad profesional. ¿Por qué se ha descuidado la defensa del patrimonio del país y todo solamente se ha centrado en encontrar a quienes habían recibido coimas? Es un problema que tiene de todo. Es una mezcla peligrosamente potente de corrupción, incapacidad, deshonestidad en general. Y fíjese, hay una lectura que a veces se nos pasa y que tiene un enorme impacto a propósito de los tratados de comercio internacional en la que Perú es parte, porque cualquier discusión se lleva a tribunales arbitrales internacionales. Entonces, el inversionista extranjero que viene con cierto temor, al final sabe que si tiene un problema se va a estos tribunales y le va a ganar, y las pruebas al canto. ¿Cuántos arbitrajes internacionales viene perdiendo el Perú? ¿Cuántos? Decenas. Y millones de condenas en cada uno de ellos. Entonces,
El problema es, lamentablemente, una mezcla también de política, porque el gobernante que entra desconoce lo que hizo el anterior, es enemigo o opositor ideológico del anterior, y nada de lo que hizo está bien y todo lo pretende destruir y destruye los contratos. Yo tengo, y también he hecho comentarios al respecto en el muro de Facebook, uno de los primeros pasos que deberíamos dar como país para evitar este estado de cosas es definir responsabilidades puntuales. Por ejemplo, este último arbitraje en el CIADI que ha perdido Perú, porque se le ordena pagar 91 millones de dólares por el aeropuerto en Cusco. Yo lo primero que haría sería ver quiénes fueron los funcionarios que sin tener motivos legales justificados resolvieron este contrato creando la contingencia, que nos ha llevado a un arbitraje y que lo hemos perdido, además pagando honorarios millonarios a los abogados a cargo de la defensa del país. Entonces, yo sí haría eso, focalizaría para generar responsabilidades en la accountability personal. Hay que generar responsabilidades y reclamarlas, porque lo que vienen haciendo muchos funcionarios es simplemente actuar por impulsos personales o directivas políticas sin importar el futuro, la contingencia jurídica y económica que le generan al país. Y eso debe terminar. La Contraloría tiene el presupuesto como nunca antes en la historia. ¿Deberían ellos hacer eso que acaba de usted de recomendar? Sí, pero lamentablemente también ahí tenemos una institución que está totalmente desbordada. No tiene capacidad de control al detalle, hay muchas cosas que se le pasan de las narices. Y además, seamos también conscientes, los contralores que hemos tenido y que al que se suma el que pretenden nombrar en estos días, es una vergüenza. Entonces, honestamente, hablar de Contraloría también hay que poner eso, la barba hacia remojo. Yo creo que ahí hay un trabajo también muy grande por hacer. O sea, volvemos al tema de que no es problema de recursos, sino de calidad de personas. De calidad de personas y también de quién gobierna, ¿no? Porque fíjese, un gobernante, ante todas las cosas, en la medida que quiere al país y quiere lo mejor para el país, va a buscar las mejores fórmulas para sacar adelante el problema nacional. Y una de ellas es a quién nombra en ciertos cargos, a quién nombra, a quién propone para Contralor General de la República. Al que ha propuesto este gobierno es una vergüenza, una absoluta vergüenza. No digo el nombre para no afectar a la persona, pero hay que decir, ser duro con los hechos y respetuoso con las personas, pero es una vergüenza. No hay forma de entender esa postulación. ¿Qué se esconde detrás de ello? Sencillamente un contralor que no cumple su papel. Entonces, destruimos el país. Por eso un gobierno, un auténtico gobierno que ame al país, que quiera su futuro, que piense en las grandes mayorías postergadas, tiene una tarea difícil, pero también con voluntad política hay caminos, múltiples caminos para enmendar la ruta. Doctor Jorge Montero. Bueno, doctor, creo que ya el tiempo tenemos unos minutos, Pedro, aún. No, la última pregunta de cierre, porque ya estamos casi sobre la hora. Sí. Bueno, doctor Ramírez, con el agradecimiento por acompañarnos en Integrando Perú en esta excelente cátedra que usted nos ha dado, nos ha ofrecido sobre lo que está sucediendo. Yo le pediría, por favor, que en esta enorme pintura media siniestra que usted nos ha presentado, y nosotros la entendemos perfectamente, nos precise 3 acciones inmediatas de implementación inmediata para poder de alguna manera enrumbar la problemática del Poder Judicial, la Contraloría, las relaciones con el... Yo sé que le estoy pidiendo una tesis doctoral, perdónenme, pero digamos, a ver, a boca de jarro, tres decisiones de gobierno o de quien corresponda para empezar a encaminar este nudo gordiano que podríamos en algún momento cortar, como lo hizo en su momento Alejandro Magno. No queremos llegar a eso. Entonces, 3 medidas de urgencia, por favor. Es una tarea titánica, pero la voy a plantear. Pero cuidado, no quisiera que se piense que estoy pidiendo que en los cuarteles se abran las puertas para un golpe de Estado. No, por supuesto que no, evidentemente. Claro que no, pero ¿sabe qué? La situación es muy grave. Y lo peor
es que se han generado cambios constitucionales que va a ser muy difícil volverlos atrás, ¿no? Entonces, desarmar todo lo mal que están haciendo con SUNEDU, con la minería ilegal, con la deforestación en la selva, con la afectación de los pueblos indígenas, con el descuido del medio ambiente, en fin, es tan larga la lista de cosas que están haciendo mal, interesadamente mal, que yo creería que un primer tema que debiéramos tratar de abordar es convocar a una junta de notables, pero sin color político, o en todo caso, sin sesgo político, porque todos tenemos un color político, pero el sesgo es el que nos mata, no la idea política, que intente, como ya se ha hecho en otras ocasiones en el país, sin frutos, es verdad, esto suena romántico, pero no veo otra salida, que por lo menos, como bien decía, dibujar un mapa, generar por ejemplo, yo siempre me he preguntado, ¿quién ha sido el gran arquitecto de la Constitución peruana? ¿En qué sentido? ¿A quién se le ocurrió la idea de tener una Defensoría del Pueblo, de tener una Contraloría, de tener un Tribunal Constitucional? No todos los países tienen Tribunal Constitucional y funcionan bien. ¿Por qué tenemos que tener Tribunal Constitucional? ¿Por qué tenemos que tener un Defensor del Pueblo que hace un papel tan triste como el actual? O sea, alguien que ponga en revisión este esquema constitucional, la forma en que el Perú debe trabajar su nacionalidad y su condición de república. Si no tenemos ese gran dibujo, ese gran arquitecto que nos diga, mire, esto no funciona y no tenemos por qué tenerlo. Yo descartaría la Defensoría del Pueblo si va a seguir trabajando así. Descartaría el Tribunal Constitucional. Y en todo caso, si no lo descarto, lo pondría como una sala especializada dentro del propio Poder Judicial y no como un órgano externo a ella que hace lo que le da la gana al final de cuentas. O sea, y que además es nombrado por el Congreso. Es una barbaridad. Insisto, más que 3 fórmulas, yo diría, hay que hacer un trabajo de reconstruir la organización del Estado. Las élites o la educación masiva, el despotismo ilustrado, que es la solución histórica de siempre, o una apuesta por masificar la educación como nunca antes en la historia, aprovechando el ciclo expansivo que nos está otorgando por el precio alto que tiene el cobre hoy. ¿Cuál sería la receta? Hay que apostar a la educación, sin lugar a dudas. Hay que impulsar la educación, especialmente en el nivel de la calidad de los profesores y de la infraestructura. Sin eso, todo lo demás es letra muerta. Perdóname, Pedro. Doctor Ramírez, honrados Pedro Gami, sí, adelante. Intervengo brevemente, el doctor. Estás hablando del corto y largo plazo. La educación del pueblo es una tarea de largo plazo para una mejor vida en el futuro, pero hoy necesitamos liderazgo, que es lo que el doctor Ramírez está diciendo. Una junta de notables es una junta de líderes, de gente en la que podemos confiar, de gente que tiene visión y que puede armar esa hoja de ruta, esa gran pintura que el doctor Ramírez está reclamando. O sea que acá tenemos de las dos, ¿eh? De acuerdo. Hay que clonar al doctor Ramírez para llevarlo a cada corte de justicia del Perú. Creo que eso sería importante. Gracias. Muchas gracias. Un honor haber estado con ustedes. Gracias por la invitación. Un fuerte abrazo y habrá un capítulo 2 de esta muy interesante entrevista. Muchas gracias, doctor Ramírez, y que todo vaya bien. Hasta pronto. Gracias por sus inteligentes preguntas. Gracias. Integrando Perú. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.